Hubo un tiempo en el que el futuro no se construía con acero brillante ni con presupuestos inflados, sino con ceniza, cal y una intuición casi mística sobre la naturaleza. Para entenderlo, hay que viajar a una época en la que el mundo conocido giraba alrededor del poder de Roma. Año 200 antes de nuestra era. La República Romana se expande con una ambición que parece no tener límites. Carreteras, puertos, acueductos. La infraestructura no era un lujo, era una herramienta de dominación. Pero había un problema. Todo lo construido con piedra tallada era costoso, lento y vulnerable al paso del tiempo. Entonces, casi como un secreto susurrado entre ingenieros, surge una innovación que cambiaría la historia, sin que nadie lo notara del todo en ese momento. El hormigón romano. No era como el que conocemos hoy. No había fórmulas estandarizadas ni maquinaria industrial. Era una mezcla viva nacida del entorno volcánico de la península itálica. Ceniza volcánica conocida como puzzolana, combinada con cal y agua de mar. Una receta aparentemente simple, pero con consecuencias extraordinarias. Año 126 después de nuestra era. En el corazón de Roma se levanta una estructura que desafía toda lógica. El Panteón. Su cúpula, una gigantesca semiesfera de hormigón sin refuerzo metálico, sigue siendo la más grande jamás construida. Y no solo resiste, sobrevive, respira, se mantiene intacta mientras imperios enteros se derrumban. Pero el verdadero milagro no estaba en lo que se veía, sino en lo que ocurría dentro del material. Con el paso de los años, el hormigón romano no se debilitaba, se fortalecía. El contacto con el agua, especialmente el agua salada, activaba reacciones químicas que hacían crecer cristales, sellando grietas y reforzando su estructura. Mientras tanto, en los puertos del Mediterráneo, muelles construidos hace más de 2000 años seguían firmes, resistiendo olas, tormentas y terremotos. No había mantenimiento constante, no había presupuestos multimillonarios, solo una comprensión profunda de la naturaleza. Pero como toda gran historia, también hay un giro. Año 476 después de nuestra era. El Imperio Romano de Occidente cae. Con él no solo desaparecen legiones y emperadores, sino también conocimientos, técnicas, sabiduría acumulada. El secreto del hormigón romano comienza a desvanecerse. Durante la Edad Media, Europa construye con lo que recuerda: piedra, madera, esfuerzo humano. El hormigón existe, pero ya no es el mismo. Algo se ha perdido. Avanzamos rápidamente. Siglo XX. La humanidad alcanza niveles de desarrollo sin precedentes. Rascacielos, puentes colgantes, presas gigantescas. El hormigón moderno reforzado con acero se convierte en el material estrella. Rápido, eficiente, rentable. Pero hay un problema que nadie quiere admitir. Año 2010. Un puente colapsa. Año 2018. Otro más. Grietas, corrosión, desgaste acelerado. Infraestructuras diseñadas para durar 100 años fallan en décadas. El acero en su interior se oxida, se expande, rompe el hormigón desde dentro. Miles de millones de dólares se invierten en reparaciones. Inspecciones constantes, refuerzos, parche tras parche. Y entonces alguien hace una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que estructuras romanas, construidas hace más de 2000 años, sigan en pie, mientras nuestras obras modernas se deterioran tan rápido? La respuesta no llega de inmediato. Durante años, científicos, ingenieros y arqueólogos analizan muestras, estudian ruinas, reconstruyen fórmulas olvidadas, hasta que finalmente algo comienza a revelarse. Año 2021. Un equipo de investigadores descubre que los romanos no solo mezclaban materiales, los entendían. Sabían que la puzzolana reaccionaba con la cal de una manera única, que el agua no era un enemigo, sino un aliado, que el tiempo no destruía su obra, la perfeccionaba. Y en ese momento todo cambia, porque lo que parecía una curiosidad histórica se convierte en una amenaza para el presente. Si los romanos ya habían resuelto el problema de la durabilidad hace más de 2000 años, ¿por qué nosotros no lo hemos hecho? La respuesta no es técnica, es económica. Y lo que se esconde detrás de esa verdad podría cambiar la forma en que entendemos el progreso para siempre. Pero eso apenas es el comienzo. La respuesta no es técnica, es económica. Durante décadas, la industria moderna del hormigón ha estado optimizada no para durar siglos, sino para ser rentable en el corto plazo. Construir más rápido,
más barato, con materiales estandarizados que permitan repetir el proceso una y otra vez. El acero, aunque vulnerable a la corrosión, ofrece resistencia inmediata. Y eso es lo que importa cuando los plazos aprietan y los presupuestos mandan, pero lo que se gana en velocidad se pierde en tiempo. Año 2022. Nuevos estudios revelan algo inquietante: el hormigón romano, especialmente el utilizado en estructuras marítimas. Contiene fragmentos de cal que, lejos de ser defectos, actúan como cápsulas de reparación. Cuando el material se agrieta y entra en contacto con el agua, estos fragmentos reaccionan y sellan las fisuras de manera natural. Autorreparación. Una palabra que, en el mundo moderno, suena casi futurista, pero que los romanos ya aplicaban hace más de 2000 años. Y entonces surge el verdadero conflicto. ¿Por qué no adoptamos esa tecnología hoy? Algunos ingenieros lo intentan. Se desarrollan versiones modernas inspiradas en la receta romana. Laboratorios experimentan con cenizas volcánicas, sustituyendo componentes industriales por materiales más cercanos a los originales. Los resultados son prometedores: mayor durabilidad, menor impacto ambiental, estructuras que podrían durar siglos. Pero implementar estos cambios no es sencillo. Significa transformar industrias enteras, cambiar cadenas de suministro, aceptar que las infraestructuras no necesitarían ser reemplazadas constantemente. Y eso, no todos están dispuestos a aceptarlo, porque en el silencio de los contratos millonarios y los ciclos de mantenimiento continuo, hay un sistema que se sostiene precisamente en la impermanencia. Cuanto más rápido se deteriora algo, más pronto necesita ser reconstruido. Y cuanto más se reconstruye, más dinero circula. Es una verdad incómoda. Mientras tanto, en algún punto del Mediterráneo, las olas siguen golpeando antiguos puertos romanos. Día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Y allí están, firmes, desafiando tormentas, ignorando el paso del tiempo, como si la historia misma se negara a borrarlos. No necesitan reparaciones constantes. No dependen de presupuestos anuales. Simplemente resisten. Y quizá esa sea la lección más poderosa de todas. No se trata solo de tecnología, se trata de mentalidad. Los romanos no construían para el presente inmediato, construían para un futuro que sabían que no verían, para generaciones que ni siquiera podían imaginar. Había una intención de permanencia, de legado. Hoy, en cambio, vivimos en una era donde todo parece diseñado para caducar, donde incluso las obras más grandes tienen fecha de vencimiento implícita. Pero algo está empezando a cambiar. Científicos, arquitectos y visionarios comienzan a mirar atrás, no por nostalgia, sino por necesidad. Porque tal vez en ese pasado que creíamos superado, se encuentra la clave para construir un futuro más sólido, más sostenible, más inteligente. Y aquí es donde la historia da su último giro. Porque si logramos recuperar completamente el secreto del hormigón romano, no solo cambiaríamos la ingeniería moderna, cambiaríamos la forma en que concebimos el tiempo. La pregunta ya no sería cuánto cuesta construir algo, sino cuánto tiempo estamos dispuestos a que dure. Y cuando esa pregunta finalmente tenga una respuesta honesta, todo lo demás cambiará con ella. Gracias por ver este video. Si esta historia te hizo pensar, te invito a suscribirte, compartir este contenido, dejar tu comentario y regalar un like. Nos vemos en el próximo video.